Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta tarde del día 12 de febrero. Humanamente, así estoy con... Y muchas de las veces no me han visto porque añade unos sacrificios para honra y gloria de Dios. Y para que también entiendan que un problema de enfermedad no es causa para dejar de servir al Señor. Hoy me he habilitado, tengo algunos días para andar independiente del oxígeno y una cosquilla muy fuerte en mi garganta, pero gloria a Dios, en la medida que podemos avanzamos y lo más importante, que entiendan que no se está buscando ningún beneficio ni se está dramatizando. Llevo más de 4 años así, hermanos, sirviéndole a Dios y a mi prójimo. Las carencias que han existido, esas se las he puesto delante de Dios y no por carga ninguno de mis hermanos. De modo que trabajé 7 años ahora que me enfermé, y nunca les pedí de ayuda, ni una ofrenda siquiera. No digo que no hayan accionado por preocupaciones de otros hermanos, pero no es para sacar beneficios materiales de nadie. Mis necesidades son puestas delante de Dios. Y así vamos buscando crear para la gloria de Dios frutos, pero también crear un legado para que derriben ese argumento los que han sido engañados por el diablo, que por alguna discapacidad o enfermedad no van ni a las congregaciones, lugar de instrucción, y menos sirven en la obra de Dios. Así que abran los ojos, les invito, Señor Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Cristo, para que entiendan que el que es llamado es sobre hasta no hay día de descanso y no hay jubilaciones tampoco. Gloria a Dios. Sigamos haciendo algo por la vida, porque esto es grato delante de Dios y porque todo lo que se hace en el Señor no es, tendrá su recompensa. Pero seamos obvios y de buen entendimiento. El que tenga oír a Dios. Así que sí, no me pongo de pie a orientarme, me da golpes fuertes de emoción y me ponen agitado. Y mire esto, me mal que realice el servicio, a Dios misericordia para mí. Si lo tiene. Pero está subiendo, déjelo que siga. Pero si se sigue, que se vaya. Si se sigue oyendo, que se vaya. O puede añadir una recarga para que que no se interrumpa. Quiero añadir algo. Allí no se puede.
Ahora, gloria a Dios. ¿Cree que se esté subiendo la voz aunque sea? La imagen es borrosa, pero sí está subiendo la voz bien. ¿Qué necesitamos ahí? Por la hora, hermano. ¿Tú puedes pasarle datos de tu teléfono? Y va a quedar como un segundo video, ¿ah? Pues con tal de que se sirva la obra, hermano, y ahorita te aporto algo para eso. No, es que es mi deseo. Yo también tengo datos, pueden activarlos. Ángel, Ángel, en tu lugar. Continúa el servicio. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Una pequeña interrupción causa el internet, pero seguimos adelante. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante con el ánimo de siempre, buscando agradar a Dios y servirlos a ustedes. Crear un legado, pero que ese legado refleje precisamente el amor de Dios, que es la salvación de las almas. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga pues a todos presentes en la instancia, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se conectan a este servicio y los que han de ver las republicaciones y también ser bendecidos en su tiempo. Continuamos con la segunda parte del tema de lo que es el amor que proviene de Dios. En el hebreo es ahava, ahava, que describe el amor que proviene de Dios. Un amor puro, un amor santo, un amor profundo y desinteresado que busca el bien de los demás por encima del bien propio. Gloria a Dios. Por esta razón, vamos a retomar lectura de lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, para recordar la esencia del mensaje.
Y ahora oramos primeramente encomendando el servicio al Señor. Así que los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies y oramos y decimos: Señor Jesucristo, en su glorioso y poderoso nombre, oh Padre, encomendamos este tiempo devocional de instrucción, el cual le ruego que su Santo Espíritu, nuestro Señor, Maestro, Padre y Guía, en este momento nos sustente con la diestra de su poder y seamos edificados con su poder para que recibamos sana instrucción y de esa forma continuemos creciendo con buen entendimiento, con sana edificación. Te lo ruego que así sea, abriendo nuestros corazones y mentes en su poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos y hermanas, ahora ir a la cita bíblica, San Juan 3:16. Te ocupo una silla para Joel. Corre, yo quita. Para hermano Joel, corre. Hermana Yuli, ¿le puede lectura? Dice San Juan 3:16. La palabra inspirada por Dios dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Oramos por la palabra. Señor Jesús, le ruego que el mensaje de esta palabra cumpla el santo cometido de llevarnos a un buen conocimiento, para que sea depurado toda aquella enseñanza errónea, y le suplico que de esa forma su Santo Espíritu permita que se hable la palabra con su inspiración, con su denuedo. En su maravilloso nombre, Señor Jesucristo, se lo ruego. Amén y amén. Bienvenida, mi hermana Francisca, mi hermano Joel. Que le bendiga. Bienvenidos. Pasen ustedes. Ya les traen una sillita. Gloria a Dios. Explicamos, pues, mis hermanos y hermanas, la vez pasada, en cómo Dios manifestó ese grande amor por el mundo, sin distinción de personas. ¿Y en qué forma lo manifestó? Pues que Él no dio, ahora por gracia y misericordia, Dios tiene muchos hijos adoptivos. Pero Él no dio un hijo adoptivo, Él dio su hijo único, ¿verdad? Único, creado conforme a su imagen, semejanza, sustancia y esencia, que es conforme a su genealogía, a su biología más bien, ¿verdad? A su genética, a su ADN. De esta manera, Dios sacrificó lo más preciado que tenía, porque antes de Él no tuvo hijos ni adoptivos, ¿verdad? Los vino a tener por medio de aquellos que han creído en el sacrificio de su sagrado Hijo, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Llévame la silla ya, hermano. Corre. ¿Qué tiene, hermano Juan, silla? Una sillita, hermano. Sí. Bueno. Bien. Entonces vemos que Él nos entregó lo más grande, lo más preciado, ¿verdad? Lo más estimado. Y lo entregó sabiendo que en esa acción que Él realizaba para mostrarle su amor al mundo, Él tenía, según la situación judicial del reino de los cielos, tenía que sacrificar.
para que pudiera uno pagar por los pecados de todos los que en él creyeran. Porque generalmente en los rituales, cuando iban al sacerdocio levita, moría uno a cambio de uno. Si alguien tenía pecado, tenía que llevar un corderito, ¿verdad? O el equivalente. Pero era uno por uno, vida por vida. Y sin en cambio con la vida humana del Señor Jesús, tuvo la facultad, la autoridad debido a la injusticia que en él se cometió, de que todos los que creyeran en él, no era una vida por una, era una vida por millones de almas que sin duda alcanzarán la salvación por la fe en Cristo Jesús. De esa manera, vemos que fue un sacrificio muy especial, así como tan grande el dolor de un padre desprenderse de un hijo para que su hijo pague por las faltas de los demás, no nada más de otro, sino las faltas de todos los que en él creyeron. Gloria a Dios. Pero ya explicamos la situación de este amor, ¿verdad? Porque muchos aman, preste atención, y ven la bendición. Este es el amor, en recibir, no en dar. Aquí es donde muchos se pierden, porque el diablo los engaña. No han entendido qué significa esto de dar, de que Dios ama al dador alegre, pues Él fue un dador con sacrificio, con dolor, ¿verdad? Tener que dar en entrega a sacrificio de muerte lo que más amaba. Porque era necesario esa muerte. Gloria a Dios. Y vemos que la grande manifestación del amor de Dios de tal manera, de tan especial manera, o de una forma tan grande de adorar a Dios al mundo, eso es lo que concluye. Dio a su Hijo unigénito. No dice que mostró su grande amor por nosotros, por lo que nosotros le dimos, por lo que hicimos por Él, sino en lo que Él hizo al dar. ¿Ah? Él dio el regalo de vida, ¿ah?, en Cristo Jesús. Y muchos ven la bendición en recibir, no en dar, porque son gente materializada bajo la influencia del diablo y del mundo. Pero la manifestación más grande del amor no está en recibir, sino en dar. Y cuando hay sacrificio, es más grato delante de Dios. Y no olvidemos que hay bases en la Escritura. No olvidemos aquella viejecita viuda que en presencia del Señor Jesús echó sus 2 últimas moneditas al tesoro, ¿verdad? Lo que tenía para sobrevivir. Pero ¿qué hizo ella? Dio con amor, sabiendo que era algo que ella le entregaba de corazón a Dios, aunque hubiera sacrificio. A lo mejor ese día no iba a cenar, ni el día siguiente a comer, pero ella así mostró su amor a Dios, ¿verdad? Dando, no recibiendo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que quitarnos esos pensamientos de ver la bendición siempre en recibir, porque es un error. La bendición está en dar, no en recibir. Aquí tenemos un principio bíblico del Padre, que la bendición está en dar. Y tenemos un principio bíblico también en el Señor Jesús, porque Él se dio a sí mismo por causa de los pecados. Gloria a Dios. Él nos enseñó a darse a sí mismo por causa de todos los que creyeran en Él. Gloria a Dios. Sin distinción, porque hay quien ama a solo al que le cae bien
o al que le hace bienes. Y ese es otro error. Dios no nos muestra la distinción de personas, pero respeta las decisiones de quien sea. Es de decisión de nosotros si mostramos amor de Dios o amor del mundo, porque uno es el amor que procede de Dios, pero en cada uno de nosotros Dios también puso una semilla de amor y de nosotros depende cómo la hacemos germinar, qué uso le damos, porque de eso puede incluso haber juicio. Porque el que hace distinción de personas no sigue las huellas del Padre ni del Hijo, no las está siguiendo, sin entender que esas pisadas lo pueden hacer llegar hasta el reino de los cielos, a su tiempo. Gloria a Dios. Y como aquí dice, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está concesionada a la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que el que en Él no cree ya ha sido condenado. De antemano el juicio está sobre él. Solo que aquí nosotros no podemos hacer juicio de condenación contra nadie. El juicio es de Dios. Gloria a Dios. Pero eso fue lo que hizo el Dios Altísimo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos sentimos hijos de Dios, aunque sea adoptivos, favorecidos o en proceso, el Padre ya dio el ejemplo a seguir, mostrándonos su amor. Ahora, para corresponder nosotros al amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recibir el regalo o rechazar el regalo? Porque unas son las palabras y otros son los hechos. Y si las palabras se alinean a los hechos, gloria a Dios. Pero si no se alinean las palabras a los hechos y los hechos marcan la verdad, ay de nosotros, ay de nosotros. Porque de antemano ya estamos condenados. Dice la palabra. Por eso muchos dicen que profesan conocer a Dios, como dice Tito 1:16. Pero con sus hechos lo niegan. El que con sus hechos niega está condenado. El juicio ya está sobre de él, porque ya lo dijo San Juan en capítulo 3, verso 18, después del 16. Ya está condenado. Aunque mi palabra en este momento habla juicio de condenación, no es la palabra del hermano Jerónimo. Solo está declarando lo que está escrito. No es el hermano Jerónimo el que inspiró la palabra para declarar juicio. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Porque toda palabra es inspirada por Dios. Y lo que es inspirado por Dios, al que no le guste lo que está oyendo, tiene oportunidad, solo arrepiéntase, conviértase y alíñese y le quite de su vida lo que está mal, como yo de la mía. Sí, mis hermanos, por dura que sintamos a veces la palabra conforme a una realidad, es más importante corregir que actuar neciamente con orgullo, resistiendo a la corrección, aun sabiendo que la palabra usada por la boca del hermano nos está condenando. No es el hermano, es el juicio de Dios. La salvación, nuestra vida, dice la palabra, está escondida en Cristo. ¿Escondida en qué? En la fe. Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos y hermanas.
Gloria a Dios. Tu velo. Tu velo. Le acabo de considerar, decirle a ella, quita su velo, porque el velo es una señal de autoridad, donde la mujer debe de respetar la autoridad. Y su señal, según la Biblia, es ponerse un velo, porque aún para las solteras que no se lo pone, está afrentando a los ángeles de Dios. Tengamos mucho cuidado. Hoy les ofrezco una disculpa en ese sentido, porque en parte hoy estamos haciendo un servicio aquí en este hogar, mi hogar y hogar de todos los que gusten visitarlo también. Son bienvenidos. Los que vengan en actitudes positivas y sobre todo en la fe de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, y ahora que nosotros recibimos el regalo de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer para demostrar que le aceptamos el regalo de Dios? Porque al recibir al Hijo, con el Hijo recibimos la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos de hacer, hermanos y hermanas, es compartirlo. Porque es un regalo que se debe de compartir. Yo no me voy a quedar solo con Cristo Jesús. Debo de pensar que así como Dios me ama a mí, también ama a otros. Y que yo solamente soy un mecanismo para continuar presentando el regalo de Dios. Para que así como yo lo reciba, otros también lo reciban. Y si Dios me concede hallar vida eterna en Cristo Jesús, otros también reciban esa concesión de vida eterna. Es lo primero que debemos de hacer, compartirlo. ¿Y cómo lo voy a compartir? Mediante un acto que se llama obediencia. ¿Por qué? Porque en la esencia del amor, la obediencia es su más inmediata de una derivación. La más inmediata. Porque en la aceptación está la obediencia. Si Dios me dijera a mí, en Cristo Jesús, simbolizando este papelito, te doy a mi hijo para que alcance la vida eterna, para que tenga vida eterna. ¿Sí? Y yo dijera, ¿y qué quieres a cambio? Y yo lo recibo para tener vida eterna. ¿Qué quieres a cambio de tu regalito? Como muchos en el mundo lo practican, que dan siempre un regalito esperando recibir otro regalo. Costumbres del mundo. ¿No será una trampa? ¿No será que me quieren enredar en algo y al final sacar ventaja de mí? Hermanos, ¿qué ventaja tiene Dios porque nosotros seamos salvos? ¿La ventaja es para Él o es para nosotros? Es para nosotros. Pero una mente suspicaz, astuta, alimentada por la doctrina de la sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, siempre nos hace sospechar a la primera y dejamos de recibir de primera intención un beneficio tan grande. Si a mí me dijera, gracias a Dios con el entendimiento que ahora me da, te doy a mi hijo para que por medio de él alcances vida eterna. Lo primero que yo voy a hacer, lo que Dios me demande después de esto, no importa, yo primero recibo la vida eterna que me está dando. Porque lo primero que debemos de asegurar, y si ya después descubro que por haber recibido ese regalo, yo tengo que hacer algo en contribución, lo primero que es compartir del regalo. Después, esforzarme por conocer quién me dio el regalo, cuál fue el sano propósito del regalo, ¿sí? Y disponerme para él. Porque si sobre todo descubro que a todo lo que él me está llevando a conocer de él y a las demandas de él
a los beneficios y obligaciones a que me está llamando, déjenme decirle que con Dios verlo desde el punto de vista patrón, solamente hay ganancia y cero pérdidas. Entonces, ¿qué hacemos del lado de los perdedores, de los patrones perdedores? Busquemos un patrón exitoso, garantía de que lo que dice se cumple. Qué bendición tan grande hallar a un buen patrón. Y máxime que la Escritura dice que todo lo que se hace en el Señor no es en vano. ¿Qué es vano? Que no tiene buen fruto, ¿verdad? Lo que no es vano, lo que es vano no tiene buen fruto. Quita eso, quita. Y lo que tiene no es en vano, ¿qué quiere decir? Que no son pérdidas, no son pérdidas. ¿Por qué? Porque lo vano significa lo que no tiene vida. O sea, con Dios lo que hagas no tiene muerte, tiene vida. Porque la semilla vana por fuera es una figura normal de semilla, pero adentro no tiene la pepita, que es la que va a germinar la nueva vida. Está vacía. La ponen a adorar incluso y esa pepita se quema porque no tiene nada por dentro que controle la quema. Y la que sí tiene su pepita, su aceitito y controla la temperatura. Entonces no hay pérdida, hay ganancia. Todo lo que se hace en Dios, el resultado es para vida, es para semilla viva. Y la semilla viva aquí representa vida eterna. Por esa razón, hermanos, es que si nosotros aceptamos el regalo de Dios, también estamos aceptando voluntariamente someternos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el primer grande beneficio que tiene someternos a Dios después de una vida equivocada, de una vida en pecado, de una vida en rebeldía, de una vida que nos llevaba a la condenación eterna, a perder la vida eterna. Gloria a Dios. Tenemos la oportunidad de recibir cobertura de Dios. Porque dice la Escritura, gloria a Dios, que el que cree en aquel que fue engendrado por Dios, nos guarda y no permite que el maligno nos toque. En su segunda forma dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. La cobertura de Dios va a comenzar a poner límites al diablo para que no nos toque y para que en los tiempos de lucha y prueba Dios no le permita más lo que él considere como una escuela para nosotros. Y si hablamos como una escuela un poquito ahí leve, no tan difícil como la situación en que yo vivo, eso no mengua mi ánimo de servir a Dios, para nada, gloria a Él. Pero todo esto es señal de que muchos lo quieren ver en forma juiciosa. Dios los está castigando. Mentiros. Las evidencias no corresponden conforme a juicios ligeros de personas de negro corazón. Gloria a Dios. De esa forma sigue uno adelante. ¿Y en qué vemos esto reflejado? En este trasfondo de Dios, en su amor. Porque si por el diablo fuera, ¿a qué vino el diablo? No vino a hurtar, no vino a robar, no vino a destruir, no vino a matar. Y si hablamos de este asunto, pues él vino a matar, pero ya estoy muerto. Así que esos son los beneficios de aceptar el regalo de Dios. Y estamos hablando del regalo del Padre. Amén. Porque dentro de los regalos del Padre para nuestra vida eterna mostrados desde un principio fue la manifestación de la ley, para que a través de la ley, por la obediencia, existiera un respeto existiera, el respetarnos los unos a los otros, que es la señal del amor. Gloria a Dios.
Y cuando decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, dicho de otras palabras, quiere decir que respetamos a Dios sobre todo lo que se tenga que respetar. En respeto a Dios, Dios es primero. Y de ahí descendiendo, todos merecen un respeto. Pero como el que merece el Padre, ninguno merece ese nivel de respeto. Porque Él es el gran rey, el gran magistrado. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros ya nos presentaron la manifestación del amor de Dios. Hoy en esta segunda parte estamos un poquito hablando entre lo que es de Dios y lo que corresponde a nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios en Cristo Jesús. Porque Él también en su obediencia se sumó al sacrificio. Él ya era una potestad en el reino de los cielos, dice la Escritura. Él ya tenía su trono, ella tenía su investidura, y dice que se despojó de todo para poder venir y tomar forma de siervo, humillando su condición celestial, humillando su condición de naturaleza de la familia divina, de la familia del reino celestial. ¿Se imagina? Era una humillación venir y formar parte en un cuerpo, cuando el cuerpo humano es considerado de menor condición que ni cualquier cuerpo celestial. Hablando del más pequeño de los ángeles, pues Él se hizo todavía más pequeño. Por eso los cuerpos celestiales fueron hechos un día antes, pero hablar de los cuerpos humanos es hablar de imperfección. Por eso todos los seres humanos somos imperfectos, pero los cuerpos celestiales no. Pero Dios les dio una libertad también a ellos. Y en la libertad de su elección tropezaron. Pero su cuerpo, el cuerpo de ellos, es eterno y el de nosotros no, perdió esa condición por el pecado. Por eso ellos, aunque están algunos confinados, ya hablaremos con tiempo de lo que es el abismo, la prisión de oscuridad, porque ahí hay mucho misterio, gloria a Dios, que no he escuchado que prediquen, gloria a Dios. Ellos, aunque estén reservados aquí en la tierra prisiones, ellos conservan su mismo cuerpo, no han muerto. Algunos siguen trabajando en lo sucio, otros están presos, pero son cuerpos eternos. Por eso el día que les venga a ellos les va a llegar solo el juicio y pasarán de una prisión a una prisión final llamada lago de fuego. Pero para nosotros, por causa del pecado y por causa de donde fuimos formados, tomados del polvo y al polvo volvemos. Ellos no. Por eso fueron creados un día antes. Gloria a Dios. Según el orden de la creación, marcada en el Génesis. Gloria a Dios. Y nosotros ahora, a través de la vida y obra del Señor Jesucristo, podemos tener una comprensión todavía muy finita, muy pequeña, de la manifestación de lo que en realidad nos llegó a amar el verbo de Dios en cuando vino y habitó en el cuerpo del hombre Jesús de Nazaret. Una comprensión muy finita, muy pequeña. Tal vez no creo que existan ni palabras para describirlo. Porque miren, en la pura palabra amor, todo lo que se va derivando, haciendo notar. Me voy a detener aquí como un punto en donde dice la Escritura: si Dios nos pagara conforme a nuestros hechos, ¿dónde estaríamos ahorita? Al primer hecho,
Porque al permitirnos un pecado, nos fijamos que ahí no nos detenemos, ahí no nos hace juicio Dios. Por eso nosotros seguimos como el de los talentos, acumulando un tesoro, pero de muerte de pecado, a causa del pecado. Pero si Dios nos pagara en forma inmediata, conforme al primer pecado, ¿dónde estaríamos, hermanos? Y otro misterio más grande que les voy a confiar, Dios permita más adelante mostrándose. ¿Esto es nuevo? No. ¿Esto comenzó aquí en la tierra? Tampoco. Lo que pasa es que no han entendido la verdadera profundidad del amor de Dios. Porque si Dios lo que hoy hace en nosotros, Él ya lo hizo en el reino de los cielos, ya lo hizo. ¿Qué mejor manera de un rey matar a uno que lo quiere quitar del trono? ¿Qué mejor manera de quitar a un rey que lo quiere suceder en el trono que matándolo, que destruyéndolo? ¿No sería el mecanismo? Y según el mundo, sí, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no hizo lo mismo con el ángel querubín protector? ¿Por qué todavía sigue aquí? ¿Por qué sigue haciendo daños? Este es un pequeño preámbulo de los misterios del amor de Dios. Para que veamos que todo no empezó aquí, empezó desde allá. Porque Dios ha querido ser, como dice la Escritura, que refleja de Él. Que su misericordia es desde el principio y por la eternidad. Hasta donde no nos alcance el entendimiento, es la misericordia de Dios. La misericordia es su amor. Lo que menos desea Él es destruir lo que Él creó. Antes quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, pero muchos se aferran a lo negro de su corazón, al mal destino que le han dado, esa semilla de amor que Dios les puso en su corazón. ¿Por qué no ha destruido Dios al diablo? A todos los ángeles que se rebelaron. Pues de esa manera también Dios no ha querido destruir a la humanidad. Nada más que a los demonios. Para ellos ya no hay salvación, ya no hay vida eterna para ellos. Para ellos van a recibir tormento eterno. Para ejemplo, por si alguien se quiere volver a rebelar. Pero nosotros sí tenemos una oportunidad, y eso es lo que el diablo tiene aborrecido en nosotros, que tenemos una oportunidad que él ya no tiene, siempre y cuando valoremos el amor de Dios, el amor de su unigénito Hijo, porque el unigénito Hijo de Dios no es Jesús de Nazaret, Él es el Hijo primogénito de María. No tiene una naturaleza de concepción humana basada en José ni en la descendencia directa de David, sino por la participación de la carne, la sangre y el hueso de David en María. Pero el verdadero Hijo unigénito de Dios es el Verbo de Dios. Él es el verdadero unigénito Hijo de Dios. El Hijo único, unigénito, uno solo, no hay más. Los demás somos hijos por adopción en la fe en su unigénito Hijo. Gloria a su nombre. Y aquí nosotros vemos cómo se manifiesta esta alianza de lo humano con lo divino para manifestar la contribución de este amor en beneficio de una humanidad perdida. Al venir por las ovejas perdidas del pueblo de Israel y cumplir las promesas hechas a su amigo Abraham, que por medio de esa fe que mostró en obediencia, por medio de la fe en Abraham, serían benditas todas las naciones. Por eso en la carne nosotros, hablando de la fe, creyendo en Jesús, somos hijos de Abraham todavía, por causa de la fe. Pero por la condición redentora para vida eterna, tenemos a alguien superior al Padre de la fe. Tenemos al autor
Pero no podemos olvidar a Abraham tampoco. Nuestro Dios Salvador por la fe es Jesús. Él es nuestro Dios en la fe, porque es la fe que viene de Dios a través de su Santo Espíritu, la que nos mueve a la conversión. Pero y es un asunto celestial, es un asunto del reino de los cielos, ya no es humano, es una intervención divina para que nosotros podamos reconocer el preciado regalo que significa Jesús, el verbo de Dios en Cristo Jesús para nuestra vida eterna. Eso debemos de tenerlo muy valorado, bien entendido, bien discernido, y no nada más oído y explicado, sino bien aplicado. Porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Reconocer el grande amor de nuestro adorado Señor, el verbo de Dios en Cristo Jesús. Porque muchos dicen, hablan de Jesucristo como de hablar del Antiguo Testamento. Allá no figura Jesucristo. Esas son enseñanzas heréticas. Cristo figura desde el año 0. Ahí aparece. Para que tengan mucho cuidado. Existen trasfondos, existen sombras, pero también está lo verdadero. Está la luz. Para que tengamos mucho cuidado. Por eso, cuando nosotros vamos entendiendo cómo a medida de que va creciendo el sacrificio en la persona del Señor Jesús de Nazaret, el hombre Jesús de Nazaret comienza a tener una lucha porque está viendo que humanamente la tarea es muy pesada para ser sobrellevada por una persona de creación humana. Es muy pesada, hermanos y hermanas. Por esa razón, hermanos, es que podemos alcanzar a comprender un poquito acerca de que por qué al parecer por momentos claudicaba en su ministerio nuestro adorado Señor Jesucristo, porque era el hombre integrándose al ser divino. Al verbo de Dios, aquellos padecimientos podían ser cosas tolerables por su capacidad, pero no para el hombre común, ¿verdad? No para el hombre común. Por eso cuando clamaba, reconociendo a su Dios, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque humanamente era algo muy difícil sobrellevar. El peso del pecado del mundo no lo podía sobrellevar. Un hombre común tenía que venir y estar en el hombre el verbo de Dios. Por eso la Escritura dice que hasta ahora el verbo de Dios habita en la plenitud, habita en el hombre Jesús. En él habita, dice la Escritura, la plenitud de la deidad, en la palabra. Porque solamente alguien que hubiera añadido esa capacidad, como decía San Pablo, ahora sí todo lo puedo en Cristo. Ahora sí Jesús todo lo pudo, porque el verbo estaba en él. Pero como hombre tenía que mostrarnos que humanamente un hombre no puede sobrellevar ni su propio pecado, hermanos, menos el pecado de todos. ¿Sí me explico? Por esa razón él decía, sí es posible, pero a final de cuentas como que el verbo no lo dice la Escritura, lo podemos considerar con buen entendimiento, como que le decía, ánimo, ánimo, sigue adelante, vas bien. Por eso sus finales palabras a esto él decía, pero no se haga mi voluntad, ¿verdad? Sino la del que me envió. Y ahí tenía que seguir soportando hasta que se consumara todo lo que era necesario para que se desatara el misterio del perdón por la misericordia de Dios y para que se cumpliera lo que Dios dijo cuando dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Por eso, en Jesús de Nazaret vemos la fusión, la mezcla divina, donde vino y se unió lo divino con lo humano. Podemos parafrasear y decir lo divino se hizo humano, lo humano se hizo divino. Pero el hecho es que tanto el cuerpo diseñado para el hombre Jesús como el verbo de Dios que descendió del cielo están unidos, según Apocalipsis 19 en adelante, por la eternidad, porque ahí trae todo en su investidura. Rey de reyes y Señor de señores, y el verbo de Dios, pero en el cuerpo del hombre Jesús, con las marcas de su sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Y como podemos ver, esto es muy abundante, hermanos y hermanas, y algunas cosas pues no se pueden comer también tan arrebatadamente. Debe de haber sus pequeños espacios, como hubo una primera parte, hablamos de una segunda, en donde mezcla al Padre, al Hijo, los misterios, pero tenemos que entender que si creíamos que el amor de Dios era un amor semejante al de nosotros, estamos muy equivocados. El amor de Dios, por lo tanto, en uno de sus atributos, Él es marcado como el alto y el sublime, porque Él, aparte de conocerlo todo, de saberlo todo, de poderlo todo, de tener las capacidades atómicas de lo que es la omnipresencia, y añado, y de haber creado lo bueno y de haber creado lo malo, pero no hace nada indebido. Y en aquel que logra no hacer nada de lo que no es debido, es porque una de dos, o está bien influenciado del amor de Dios, o es la fuente del amor que es Dios. Para que tengamos mucho cuidado de poder discernir un poquito lo que es el amor que proviene de Dios. Porque cualquier amor, independientemente de sus inclinaciones, todo proviene de Dios. Porque hay amor para hacer el bien y también hay amor para hacer el mal. Hay amores enfermizos. Y tenemos que irlo descubriendo. Porque si hay amores enfermizos en nosotros, es necesario que comencemos con la ayuda de nuestro Señor, el Espíritu Santo, a erradicarlo. Porque el amor que Dios puso en el ser humano, desgraciadamente es muy seducible. Y ya lo vimos desde el principio. Por eso, en una forma juiciosa, yo no hablo nunca directamente en contra de Eva. Más bien, eso me permite a mí entender la debilidad con la que Dios creó a la mujer, un poco más débil a la mujer. Por eso fue la víctima más fácil para Satanás. Pero en esa obra, lo que yo veo es, fíjense bien lo que Dios me permite ver, que con la obra que con la obra que Satanás entró al huerto del Edén y lograr su reinado, por esa acción, la vamos a ver, si Dios lo permite, ver más adelante, reflejada, como Dios se la va a devolver al diablo. No con mentira, no como engaño. Dios se lo va a volver como castigo por 1000 años. Porque Él quiso afectar. Ahora sí, a la corderita más débil, como se ve en las manadas, en las partes polares, ¿verdad? De los lobos que se echan sobre las ovejitas.
y ven a una pierna quebrada, a una enferma, y la ven débil y la empiezan a orillar para devorarla después. Eso fue lo que hizo el diablo. Pero ahí también le van a hacer su castigo a él en el tiempo milenial. Porque, con todo respeto lo digo para los de corazón duro, no es una buena idea meterse ni con las ovejitas, ni con nadie que corresponda a la familia del gran Rey de los cielos. Y lo peor, creer que se puedan quedar sin castigo. Dios no puede ser burlado y Él cobrará afrenta a su debido tiempo. Porque así como Él es un Dios de amor, buscando en todo tiempo el bien para todos, hay un momento en que Él se va a enfadar tanto con los destructores de toda su obra, que van a tener una eternidad de tormento y no se van a poder librar. Esa obra, que si Dios lo permite habrá un tema, y que su base inicial estará basado en el libro de Zacarías, con el sumo profeta, con el sumo sacerdote Josué, para que vean la historia escondida de Satanás, junto con todos los falsos obreros, en contra de los que Dios les da un llamamiento. Pero hoy, gocémonos entendiendo que sí tenemos un verdadero Dios de amor, el Padre, y que el Hijo es la imagen de Él, del Dios invisible, hablando del amor. Porque en ellos no está en hacer el mal, sino el bien. No está en querer quitar la vida, sino de preservarla por la eternidad. En ellos está querer crear, pero no destruir lo creado. En ellos está esa bondad maravillosa. Es necesario continuar escudriñando para que tengamos ahora un claro entendimiento, que por principio de cuentas hoy entendamos que la manifestación de un amor grato delante de Dios, limpio y puro, la bendición de ese amor no está en estirar la mano, en recibir, sino en dar. Porque Dios no nos amó por lo que le dimos o lo que hicimos por Él. Él nos mostró su amor dándonos lo más preciado y en sacrificio. Dios les bendiga en esta tardecita, casi noche. Hoy de aquí desde el hogar del hermano Jerónimo Saavedra Morales, con sus niños y todos mis hermanitos y hermanitas presentes, que me atraviesan cosquillas, hermanos. y yo espero en Dios que podamos seguir en cualquier lugar, porque cualquier lugar es muy importante que la instrucción siga. De alguna forma entiendan que no somos partidarios de andar comprando terrenos o fabricando templos para manos hechos de hombres para crear negocios personales. El Señor Jesús aprovechó lo que había, y lo que más aprovechó fue al aire libre. Así que no los estén sangrando económicamente esos lobos rapaces, hermanos y hermanas, aunque te digan que no diezmes, con que ofrendes, porque ellos saben que te sacan más con la ofrenda que con el diezmo en la ofrenda. En la libertad, porque hay una cosa muy importante del amor de Dios. En el amor de Dios hay libertad. El amor de Dios es libertad, no esclavitud. Y así construyó desde el reino de los cielos para acá, en libertad. ¿Cuál es esa libertad?
de que no porque Él te haya creado, te sujeta para que hagas su voluntad, aunque Él vea que a ti te va a ir mal. No, Él te dio la libertad de que tú elijas siendo propiedad de Él, porque todas las almas son de Él. Pero de tus decisiones y yo de las mías, te vamos a dar cuentas. ¿Qué hicimos con el amor que Él puso en nosotros? Y si estuvo influenciado nuestro amor por el amor de Él, o no estuvo influenciado por su amor, sino por el amor del diablo, que hace como que te da, pero al final te destruye, te cobra caro su amor, un amor falso, hipócrita como sus falsos obreros. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Paz de Cristo. Oremos pues, hermanos. Señor Jesús, le damos gracias en esta hora, con que usted nos bendice, porque usted trata de llevarnos, lo podemos recibir, Señor, a un buen entendimiento, un buen conocimiento, y le ruego que también nos apoye para que lo pongamos en la práctica, porque queremos ver su libertad, su amor, su luz, y al final de esta vida, su salvación en nosotros. Guárdenos de toda acechanza, de seres malignos, de seres perversos, y sea usted, Señor, nuestro guía, nuestra luz, nuestro Dios, nuestro Padre, Señor Jesús, y su Santo Espíritu, nuestro Maestro. Gloria a Dios, nuestro Padre, y también como corresponde en su divinidad, nuestro Dios. Te suplico bendiga a todos nuestros hermanos en la fe, a la distancia, y a todos los que han de recibir la retransmisión, y les dé, Señor, de su bondad en este tiempo de refrigerio, una noche de paz y de bendición, en testimonio que en sus hogares haya paz, haya bendición, haya armonía, y sobre todo la presencia de su Santo Espíritu, confirmándoles que está con ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora a los presentes y a los de la distancia. Salúdense de mano, bendíganse de palabra, es el consejo. Hermana Francisca, Dios le bendiga. Por ejemplo, Dios te bendiga. Déjame ahorita ver acá.